Muy buenos días, el tema de hoy es sentimientos de culpa. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sentimientos de culpa. Aquí encontramos en la palabra lo que nos habla el apóstol Pablo, que usted y yo somos hechura suya, hechura de Dios en Cristo Jesús, pero creados para buenas obras. Pero cuando usted y yo no somos ni andamos para buenas obras es porque el enemigo viene y nos ataca. Pero cuando le damos cabida al enemigo, pero también cuando entramos en el terreno del enemigo. Cuando entramos en el terreno del enemigo, él tiene todo el poder y la autoridad para acusarnos, para condenarnos, para llevarnos a la depresión, a la angustia, a la zozobra, a la incertidumbre. Y es ahí donde él empieza a atacar y a gobernar nuestras vidas, porque hemos entrado en el terreno del enemigo, en el pecado. Por eso el tema de hoy es sentimientos de culpa. Aún encontramos personas conocedoras de la palabra, cristianos, que todavía el enemigo los ataca con los sentimientos de culpa. Algunos porque le dieron cabida al enemigo, otros porque no han podido desligarse de la culpabilidad. Y el enemigo como que le vende ese pensamiento, ese sentimiento, y como que lo subyuga, un momento de angustia, de opresión. Y como que yo ya fui libre, ¿por qué yo tengo que sentir ese sentimiento? Pero yo ya no vivo en el pecado. Pero aún como que el enemigo le vende esa idea pero es que me falta eso, pero es que yo por qué hice eso, pero yo por qué me metí con esa persona, pero yo por qué dice tal cosa. Pero todavía el enemigo le trabaja la mente, le trabaja los pensamientos, le trabaja los sentimientos. Y una persona que aparentemente está muy bien, que en Dios está muy bien, pueda que esta persona hable de Dios, predique la palabra, pero aún está el sentimiento de la culpa. Y es porque ahí donde el enemigo es muy astuto. Y es muy astuto porque él trabaja en la mente del hombre, pero él trabaja en las emociones. Pero si usted y yo trabajamos en la palabra, formamos una barrera para que el enemigo no se cole. Por eso el tema es sentimientos de culpa, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esas buenas obras las debemos hacer a diario. Esas buenas obras para que andemos en ellas, dice aquí el apóstol Pablo en esta palabra, y es porque debemos andar en el conocimiento de la palabra, pero también en poder confesar nuestros pecados. Esos pecados no tanto de hechos, para pecados de pensamientos, sentimientos, gustos, deseos, recuerdos, que a veces como que nos estancamos en un recuerdo, algo como que pasó, algo que hice, y dejamos que nuestra mente divague, y después el enemigo viene y ataca con la culpa. Y la culpabilidad empieza a sentir a la persona miserable. Eso es lo que hace él. Por eso es tan importante que usted y yo no, como le decía el Señor Jesús a los fariseos, a los religiosos, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? Y es como que cuando nos deleitamos en ese pensamiento, en ese deseo, en ese recuerdo, algo que pasó algún tiempo y que hicimos, y como que lo dejamos navegar en ese pensamiento, y la mente se mete, se sumerge en ese deseo o en ese sentimiento, y después viene la culpa y se siente la persona miserable, se siente inclusive prepotente, altiva, orgullosa, y como que no se le puede hablar, no se le puede decir nada, porque está ese sentimiento ahí, la culpa. Es un sentimiento el cual el enemigo lo empieza a obrar y a actuar en cada persona. Pero en usted y en mí está en ser más astutos que el enemigo, ya que el enemigo siempre trabaja las mismas estrategias, y es hacer sentir miserable al hombre por una cosa o por otra que haya hecho o no haya hecho. Pero Dios nos da las estrategias, y es como le decía, a la luz de las Escrituras. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 32, 3 al 5. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El rey David estaba viviendo un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa, pero aquí el que hizo, confesó su pecado. Mire que lo más importante es que si usted ha pecado, ya sea de pronto en sus hechos, o de pronto que usted volvió a ver pornografía, de pronto que usted volvió a ver cosas inmorales, de pronto que volvió a hablar palabras soeces o vulgares, volvió el orgullo, la prepotencia, o de pronto cayó en pecado. Es importante tener en cuenta lo que nos habla aquí el salmista,
Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere decir? Que había una enfermedad en el rey David porque cayó el pecado, nunca lo confesó, y cuando lo confesó, él dice, ¿por qué vino el pecado? Entonces el pecado trae consecuencias. Pero ¿por qué el sentimiento de culpa? Porque no lo había confesado. Usted y yo debemos confesarlo como lo dice acá, y es confesarlo al Señor en oración. Si tiene un guía, un líder espiritual, primeramente, órele al Señor. Segundo, hable con ese líder espiritual para que usted sea libre, para que pueda ser libre de ese pecado, ese sentimiento de culpa. Ya que hay veces que usted y yo nos sentimos culpables, es simplemente porque somos culpables y tenemos que confesar nuestros pecados y ser aliviados al recordar, al tener en cuenta a Dios, que Él es un Dios perdonador, pero siempre nos quiere perdonar a usted y a mí, pero usted y yo debemos hablar primeramente con el Señor, que es lo que el Señor quiere obrar y actuar a través de cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso ahí mismo lo habla el rey David, mismo en el Salmo 139 del 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Habla, expresa que aún de pronto hay en el corazón cosas guardadas, deseos, rencor, odio, pasión, lujuria, inmoralidad, que hay guardado en el corazón, que usted y yo de pronto pensamos que estamos bien, pero cuando la palabra nos habla y nos enseña que debemos confesarlos y debemos ser totalmente sinceros, primeramente con Dios, hablar con el Señor, este sentimiento de culpa, no estoy en pecado, Señor, no he visto cosas incorrectas, no ando en inmoralidad, no he cometido hecho alguno, pero este sentimiento está en mí, esta culpabilidad, y ese sentimiento de culpa, como le decía, lleva a la persona a aislar a la persona y a sentirlo miserable. Eso es lo que hace el enemigo, pero es donde podemos pedirle al Señor, examíname, oh Dios, y pruébame si hay algo mal en mí, y Señor, y líbrame ese sentimiento, ese deseo, esa pasión que de pronto está obrando en mí y que yo no he podido ser libre, pero el Señor quiere hacernos libres a usted y a mí, pero siempre y cuando usted y yo se lo confesemos al Señor. Mire lo que dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos los pecados, aún pecados ocultos, aún pecados subyugados, aún pecados consentidos, aún pecados de hecho, confesarlos, porque ese sentimiento de culpa no se va a ir si usted no confesa esos pecados, y puede confesarlos, como le decía, primeramente en la oración, segundo con su guía espiritual o su pastor, para que usted pueda ser libre. El hecho que yo le cuente a mi guía o mi pastor no significa que ahora me va a hacer sentir como dicen algunos, de lo peor, no. Es porque usted necesita ser libre de ese sentimiento. Debemos recordar que Dios ha prometido perdonar nuestros pecados y es quitar toda culpa. La culpabilidad viene del diablo, no viene de Dios. Y esa culpabilidad todavía nos ataca, y se ataca cuando la persona no ha sido libre, cuando todavía viene ese sentimiento de culpa, recuerda algo que hizo, recuerda algo que habló, recuerda algo que pasó y como que lo ataca y se aísla y como que yo qué voy a hacer y ahora para dónde voy a coger y no, y ahora esto lo hace sentir miserable a la persona. Debemos recordar que Dios siempre ha sido fiel, y si Él es fiel a su palabra y su promesa, Él nos ha perdonado. Ya que estamos justificados delante del Señor, usted y yo hemos sido justificados delante del Señor, y eso es lo que debemos tener en cuenta, que el Señor ya nos justificó a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debemos sentirnos ni miserables ni culpables, ya que el Señor Jesús nos hace libres de la condenación, del pecado, de la derrota, del ataque del enemigo. Y es donde el Señor nos quiere llevar a un camino de transformación buscando de su presencia. Como lo dice el salmista en el Salmo 103, verso 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire aún cómo aquí lo expresa el salmista, que aun cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros las rebeliones. Independientemente del pecado que haya hecho o haya cometido, Dios es perdonador, pero lo más importante es que haya un corazón contrito y humillado delante del Señor y que podamos pedirle perdón por nuestros errores, equivocaciones y pecados. Por eso el tema de hoy es sentimientos de culpa. ¿Qué es lo que todavía lo culpa el enemigo a usted? Que usted todavía se acuerda de ese sentimiento y yo sé que Dios no me va a perdonar y esto no tiene el perdón de Dios, y es que Dios a mí no me mira, y es que Dios no me ve porque yo hice esto, hice tal cosa. Dios todo lo perdona. La palabra de Dios dice que lo único que Dios no perdona
perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero todo lo perdona. Podemos entrar en la oración y clamarle, pedirle al Señor que yo no quiero vivir este sentimiento de culpa, que lo desarraigue de mi alma, de mi corazón y de mi mente, de mi carácter, de mi naturaleza, de mis palabras, voluntad, y lo destruya a raíz a través de la cruz de Calvario y que me haga libre en el poder de la sangre de Cristo.